Okay, so Good morning. good morning. Today we're going to talk about Atomy etiquettes today. Hoy vamos a hablar acerca de la etiqueta de Atomy. A lot of people probably aware that there's a little issue in the United States. Quizás muchas personas están anuentes a la situación que ha ocurrido aquí en Estados Unidos. Two royal masters and Sharon's master and sales master got terminated. Dos maestros royales y maestros Rosa de Sharon y maestros en venta han sido terminados. Even companies willing to terminate the royal masters. La compañía aún a los maestros royales los ha terminado. Because those people who got terminated, they didn't maintain the etiquettes of atomies. Estas personas que han sido terminadas, la razón ha sido porque no ha mantenido la ética de la compañía. So I know it's boring a little bit, but I think we all need to read the agreements. Va a ser un poco aburrido quizás para ustedes, pero necesitamos leer el contrato de la compañía. Because this is very important that we actually go by the agreements of the atomic companies. Esto es muy importante porque nosotros debemos seguir la ética o el contrato con la compañía. So first page, when you are trying to sign up people, you will see this page. So, la primera página, cuando usted está registrando a un nuevo miembro, son los términos. There's three things in here that we actually have to sign for and read. Estos tres párrafos tenemos que leerlos primero y después firmarlos. So first one is members agreements. So, lo primero es el contrato entre los miembros. And the second one is general terms and conditions. El segundo es condiciones generales y términos. And third one is privacy and securities. Y la tercera es acerca de la seguridad y privacidad. You have to scroll through everything and you have put a check mark, meaning that you already read it. Y cuando usted lee este contrato, tiene que bajar hasta abajo y presionar la que está de acuerdo. But honestly, you who sign up the member or the member doesn't read this at all. Pero honestamente, si usted es el que está afiliando a una persona, usted es el que lo lee y el miembro no lo lee. That's why a lot of people, they try to sell it online. Es por esta la razón que muchas personas cometen el error de tratar de vender el producto en línea. So let me go over this today. Bueno, entonces permítame explicar esto hoy. So first part is the members agreement. So, la primera parte es el contrato de miembros. Members agreement is about me, how I'm going to do Atomy business or be a consumer. Esto es de cómo vamos a hacer el negocio y también ser consumidores. Since we're doing the online distribution company, it says we're not to sell or display this product in the retail sales or service establishment for the profit. Nosotros acordamos en este contrato a no revender los productos en un local para tener nosotros ganancias. And he says we're going to maintain higher standards of integrities and honest and responsibilities dealing with the companies. Y también dice que vamos a mantener altos niveles de integridad y de honestidad y responsabilidad en la compañía y con los consumidores y miembros. So this is telling me how honest I'm going to use this website and do this business. Esto me estoy diciendo que voy a ser muy honesto y voy a ser responsable haciendo este negocio en la compañía. And the second part, when you should put a check mark, that's a that's a general terms and conditions. Y la segunda parte son los términos generales y condiciones. And this is about me and the companies.
Esto es acerca de las condiciones entre la compañía y yo. So we're going to be how we're going to dealing with our company, the Atomy companies is the one that describes here. So, esto es cómo nos vamos a conducir nosotros a la compañía. Because there's a lot of rules and regulation here that which we need to understand. So, hay muchas reglas y que debemos entender en este contrato. And third one is that you need to read and put a check mark is a privacy and the securities. Y la tercera es de la privacidad y la seguridad que tenemos que estar de acuerdo, es de la privacidad que la compañía mantiene con nuestros datos. So this is about me and the Atomy company, how we're going to protect our customers' information. Esto se trata de nosotros y la compañía, cómo vamos a proteger la información de nuestros miembros. So this is aware that when we sign up people, we gather all people's information. So we are responsible for protecting their information after we sign them up. Y nosotros, como recibimos la información de todos nuestros miembros, es el compromiso que tenemos de proteger la privacidad, sus datos personales de cada miembro. So first page, when you click the join us and you pick the people from the global members or from USA member over 18s, and then you click it, this is the page you're going to see. So, esta es la primera página que usted va a encontrar una vez usted presione únete a nosotros o para afiliar a una persona, ya sea global o sea residente. And here it says, before you can proceed, you must scroll down, read, and accept terms and conditions. And then you click entered. Y aquí dice que antes de continuar, usted debe desplazarse hasta abajo cada párrafo y poner la marca de que está de acuerdo. So when you have a time, I want to read whole the members agreements, but today I'm going to talk about just the etiquettes about it. Si cuando tienen tiempo, quiero que tú te tomes el tiempo y lo leas. Hoy yo les voy a hablar solo de la etiqueta de Atomy. It's only on the first part, the members agreements. Está aquí en la primera parte del contrato de miembros. So in the members agreements, in order to the reason for the members etiquettes of Atomy is this. Say that again. Is in order, the reason they put the members agreements, this is the purpose of it. El propósito por el cual se estableció el contrato entre miembros es por esta razón. So I want you to understand, companies made this to protecting us, not to penalize us. Y quiero que entiendan que las reglas han sido creadas para protección, no para castigarnos. It is our responsibility to make our companies respectable companies. Y es nuestra responsabilidad hacer de esta compañía una compañía respetable y de buena reputación. Company create a code of ethics that we need to go by. La compañía ha creado este código de ética para que nosotros nos rijamos por él. So at the bottom here, if you not maintain this code of ethics, there is a penalty in the violation, very strict enforcements. Y si tú no sigues este código de ética o lo violas, van a haber estrictas aplicaciones de penalizaciones. This is the bottom of the members agreement. Esto está al final del contrato de miembros. So I'm going to go by one at a time. Voy a explicarlos uno por uno. The first one is very important. The false and illegal duplicated registrations, a person without his or her consent registering false information, it's a violation. Y como lo pueden leer, el registro falso o ilegal de una persona sin su consentimiento es una violación a este código. So husband and wife has to be one code. So, por ejemplo,
las parejas de esposo y esposa tienen solamente un solo registro. So one husband signed up and happened to find out wife signed up in elsewhere. You need to terminate one of this code. Si tú te das cuenta que un esposo se registró y el cónyuge se registró en otra línea o algo, tienen que terminar uno de los códigos. So if you tweak the information and try to have a two code in two different lines, that's a violation. Si tú tratas de manipular esta información y tener dos códigos, uno en una área y otro en otra, esto es una violación. So someone say, I live here in United States, but I also have a residence in Colombia. So I like to have one here in USA, one here in Colombia. That's a termination. Si usted es residente, por ejemplo, en Estados Unidos, pero también tiene residencia en Colombia y usted quiere tener un código en cada país, eso también es una violación. Do not encourage people to do that. No animen a las personas que hagan esto. And some people ask you to come and say, I don't like my sponsor, so I need to come here. And a lot of people, they ask you to say, just to come to my line. Y muchas personas pueden llegar a ti y decirte, a mí no me gusta mi patrocinador, yo me quiero mudar para acá. O te dicen, mira, dile a esa persona que se cambie para tu línea. All you need to do is you need to talk to your sponsor. Lo que tú tienes que hacer es tú tienes que hablar con tu patrocinador. Just don't tell them, see what I can do for you. Y decirle, habla con tu patrocinador para ver qué él puede hacer por ti. That's a huge violation. Eso es una gran violación. And this is number 2. Number 2 is a false, exaggerating advertisement. It is entitled for the terminations. Y lo otro es hacer propaganda o hablar falsamente de los productos de Atomy o exagerando. Especially for Hemohim. I know Hemohim is an excellent product for everyone. Especialmente Hemogin porque es un producto muy especial para todos. Some people cures a lot of different disease through the taking Hemohims. Muchas personas han curado sus enfermedades usando el Hemogin. You can share your personal information about Hemohim. Y tú puedes compartir tu información personal acerca del producto. But you need to use the words that it helps, not it cures. Pero debemos reemplazar la palabra curar por ayuda. Some people said, oh, Hemohim can cure everything. Algunas personas dicen, Hemogin puede curar todo. Well, it may happen to somebody, but it may not be. Quizás sea la situación para algunas personas, pero no para todos. So when you want to share your information, your testimony, all you need to say is it helps cure my disease. Ahí quizá la información que deben poner es que me ayudó a curar mi enfermedad. Especially one of these days, social media it's out there for social media is helping us, but sometimes it works against us too. Tú sabes, los medios sociales son de gran ayuda, pero muchas veces también nos causan problemas. Some people can record it, your conversation with other people, or sometimes people can wrongfully use that information for their benefits. Muchas personas pueden también grabar las conversaciones y pueden usarla en tu contra. So please always careful when you share a testimony with other people. Por favor, ten mucho cuidado cuando compartas el testimonio con otras personas. And number 3 is Y el número 3 es number 3 is about using the Atomy materials. el número 3 es
acerca del uso de los materiales de Atomy. For examples, I see a lot of people make mistaking on the logos. Por ejemplo, yo veo que muchas personas cometen el error usando un logo equivocado. Each country, they use different logos. Cada país usa diferentes logos And we have changed the logo one time. y la compañía solo ha cambiado el logo una vez. So we need to use the proper logo for all your advertisements. So necesitamos usar el logo oficial para todos los materiales promocionales. And also same thing for colors of Atomies. Y también usen el mismo color de Atomy. So when you go down to the Atomy website, they have the exact color and the logo that you are able to download and use on your PowerPoints. So, cuando usted va a la plataforma de Atomy, allí puede encontrar el logo oficial con los colores oficiales y pueden bajar ese logo. So if you want to have a logo on your t-shirts, please use them the right Atomy logo from the website. Por ejemplo, si tú quieres usar el logo para hacerte una playera, por favor baja el logo oficial. And number 4, this is very important and happening to many different countries. Y el número 4 es muy importante y está sucediendo en muchos países. This is about do not forcing your partner members to purchase the products. Es que no deben obligar o esforzar a sus socios de negocio a que compren el producto. So as you know that we do not have a monthly quota. Ustedes todos saben que nosotros no tenemos compras obligatorias mensuales. So a lot of people telling them that you need to buy a certain amount every month. That is wrong. So, y si algunas personas están diciendo, tú tienes que comprar cierta cantidad de productos todos los meses, eso está equivocado. So make sure that somebody asks you or your sponsor or partner asks you to purchase a certain amount of the product every month. That is wrong. Y si tu patrocinador o te pide que tú compres cierta cantidad de productos todos los meses, eso es una violación y eso está equivocado. And some people said, if you purchase a certain amount of money every month, I'll give you money. Algunas personas dicen, si tú compras cierta cantidad de dinero, cierta cantidad de productos todos los meses, yo te voy a dar dinero. If you know, or if you have a sponsor and a partner who's doing that, or someone forced you to do that, you need to immediately talk to your own sponsor or company. Y si tú conoces a una persona o tu patrocinador está haciendo eso contigo o sabes de alguien, debes inmediatamente hablar con tu patrocinador o hablar a la compañía. This can jeopardizing your memberships. Esto puede poner en peligro su membresía. And number 5 is Y la número the line 5 change. es, Yeah, number 5 is about the line changing. y el número 5 es la compañía prohíbe estrictamente el reglamento entre líneas. Okay, someone inducing to change the line from another line, that's a huge violation. Si alguien le insiste a una persona o le anima a una persona a que se cambie de línea, esa es una violación muy grande. This can happen directly or indirectly from your sponsor and partners. Esto puede pasar directamente o indirectamente de sus patrocinadores o de sus socios. And I want you to be wisely make a decisions when someone even initiate you to change the line, or if you voluntarily change the line. Y yo quiero que usted lo piense conscientemente. Si alguien le induce a usted que se cambie de línea o usted quiere cambiarse de línea voluntariamente, piénselo bien. And sometimes leader from other line and come in and say, oh, I can make you so successful fast when you move to my line. That's inducing the line. Y si alguien te dice a ti, mira, cámbiate acá, yo te voy a hacer más exitoso más rápidamente, eso quiere decir que lo está induciendo a usted. A lot of terminations
it's caused by inducing line. Muchas terminaciones ha sido porque estas personas están induciendo a otros que se cambien. That is a huge violation. Please be careful when someone talks to you about this. Esta es una gran violación. Por favor, tenga cuidado cuando alguien le hable de esto. And number 6, this is about monetary and the product change. El número 6 es acerca de dinero y intercambio de productos. This is actually one of the things that we talk about in the 5 concepts of Atomy business. Esto es lo que estamos hablando de los 5 conceptos acerca de Atomy. So do not have any financial relationship with your partners. Así que no tenga ninguna relación financiera entre sus socios. Sometimes you said, I don't have a credit card, so can you purchase $500 worth of the product from your credit cards and I give you cash? A veces las personas te pueden decir, yo no tengo una tarjeta de crédito, ¿puedes tú comprarme $500 en productos usando tu tarjeta? As long as they keep that promise between them, that is not a problem. Bueno, si tú puedes mantener este contrato con él, está bien. But if they don't keep the promise that they're going to pay them back, that becomes a problem and hurting your mutual relationship between these two people. Pero si la persona no cumple su palabra y no te va a pagar el dinero, eso va a causarte un problema entre estas dos personas. So this is only for those people that who having this the financial the relationship between those two people and have failed to keep their promise. So if you have a small if you have those relationship with some other partner because if someone doesn't have the credit cards, it happened in some other country, they're okay, but this just the cost of causing the issues. So this company wants to mention in their regulations. So, esto lo ha puesto la compañía y es estrictamente entre las personas, estos dos personas que entran entre ese contrato financiero y está pasando muchísimo en otros países. Por eso la compañía lo ha puesto como una de las éticas aquí de la compañía acerca de las transacciones financieras entre miembros. And some people think that the company is getting into too much into our relationship, but this is one of this code of ethic in all the companies. Quizás tú puedas pensar que la compañía se está metiendo demasiado entre tus asuntos personales, pero este es un código de ética que tienen todas las compañías. Because money is a good thing, but sometimes it ruins people's relationship. Porque el dinero es bueno, pero muchas veces arruina las relaciones entre las personas. That's why every company wants their members to be aware of this situation can happening to your relationship with your members. Por eso que la compañía quiere que tú sepas que este tipo de transacciones puede arruinar tus relaciones entre miembros y tus socios. And number 7 is maintaining members' dignities. Y el número 7 es mantener la dignidad de los miembros. It is very important because this is one of the 8 steps of success. Build your trust. Este es uno de los pasos de los 8 pasos que es crear confianza. So please carry yourself as one of this business partner of Atomy's. Así que por favor, condúzcase usted digno de esta compañía. It is very important that you behave yourself to non-members and within the members. Y es muy importante que usted tenga una buena conducta con los miembros y con los que no son miembros. So unethical behaviors of Atomy can be anything. Say that again. This unethical behavior of Atomy members between the Atomy members can be anything.
Así que el comportamiento honético entre los miembros de Atomy puede ser cualquier cosa. It says such as a personal issue between the member can be very illegal relationship between male and female. Por ejemplo, si existe una relación entre un hombre y una mujer de los miembros de Atomy que no sea mutuo acuerdo, también es una gran violación a la ética. It could be violence. Puede ser una violación, It could be recklessly slandering and defaming other members. también puede ser difamación, calumnia entre los miembros. Defaming can be you feel nothing about it, but you actually can hurting somebody's feelings of doing Atomy business. Y esto le puede causar herir los sentimientos a la persona que está haciendo Atomy. So, you know, just like our logo said, cherish the spirit. Y es como nuestro lema lo indica, hay que apreciar el espíritu. And number 8 is lowering other business is strictly prohibited. Y el número 8 es traer otros negocios o estar envuelto en otros negocios está totalmente prohibido. I have a recently one of this member who tried to recruit our member for the crypto coins. Recientemente tuve uno de nuestros miembros tratando de reclutar a los miembros de Atomy para que hagan negocios de cripto. So you may have the member who sign up in Atomy try to get people, try to recruit Atomy member for another network marketings. Si tú puedes tener algunos socios en tu línea tratando de reclutar los socios de Atomy para que hagan otras redes de mercadeo. Yeah, and then they come in and say, oh, why don't you come to our seminar because Atomy doesn't have the crypto coin, so you can do crypto coin on the side. Y te dicen, ¿por qué tú no vienes al seminario? Eso no está compitiendo con Atomy, porque Atomy no se trata de monedas cripto. Yeah, doing the crypto coin is it's not a bad thing, it's not a wrong thing to do, but if you purposely join Atomy to recruit members from Atomy to your another network marketing, that's a violation. El negocio de criptomoneda no es que tú no lo puedas hacer al lado, sino intencionalmente estar reclutando los socios de Atomy o venir a las reuniones de Atomy con la intención de agarrar personas de allí para llevarlos a la reunión de cripto. So when you have a brand new members coming in, just be careful and have them read this one. So if they have a purpose to join the Atomy for that reason, you know, they will understand they shouldn't do this. Por eso cuando estás registrando a una persona por primera vez, asegúrate de que ellos entienden este principio y esta ética. Que no sea que estén tratando de entrar en Atomy para tener, tú sabes, como un network o más contacto con más personas para reclutar para otro negocio. And number 9 is about protecting personal information of members. Y el número 9 es proteger la información personal de los miembros. So I know that sometimes you take all people's information and you sign the people up at home and when your spare time. Yo sé que a veces tomamos la información de nuestros nuevos miembros y la llevamos a la casa para hacer el registro cuando tenemos tiempo. But make sure you keep those people's information very privately. Pero asegúrese que usted mantiene esa información privada muy segura. Sometimes what you do is, I see a lot of people doing that. You have a notebook with all these people's information. Yo he visto muchas personas que mantienen una libreta con toda la información de las personas. And then when someone wants to sign up, you give that notebook and say, empty space. Why don't you write down your information there? Y usted, cuando ellos se quieren anotar, usted le da esa libreta y le dice, encuentra un espacio allí libre y anota toda tu información.
other people can see that person can see other people's information from the notebook. Y esa persona que agarra la libreta puede ver la información de las personas anteriores. So make sure that you keep your members' information confidential. Sí, asegúrate que entonces tú mantienes la información de cada persona en forma confidente. So number 10 is obeying the law and the regulations. En el número 10 es cumplir las leyes y los reglamentos. So it says here that Atomy members must fully understand and follow the relevant laws and concerning this business. Dice aquí que los miembros deben totalmente entender completamente las leyes y reglamentos de la compañía. And the above code of ethics must be obeyed in order to protect the members' business for long-term growth of all parties involved. Y dice que debemos cumplir con los códigos de ética mencionados anteriormente con el objetivo de proteger el negocio y de los miembros y para el crecimiento a largo plazo de todas las partes involucradas. So it says it's a code of ethics not for the company, but it's to protect the members. El código de ética se trata principalmente de proteger a los miembros, no necesariamente a la compañía. And if you do not maintain the code of ethics, the company has a right to impose the penalties on any members in violations. Si la compañía tiene derecho de imponer penalizaciones o disciplinas a cualquier miembro que viole estos reglamentos, tales como la suspensión o la cancelación de la membresía, dependiendo de la gravedad de la violación. That includes a suspension or termination of membership. Como les dije, incluyendo la terminación o la suspensión de la membresía. So when you are, I'm going to stop sharing it. So when you are signed up, now I want you to pay attention to the members' code of ethics. Así que cuando usted está afiliando a una persona, por favor, preste mucha atención al código de ética. And this code of ethics is in every companies. Este código de ética es global para todos los países. But when you read this 1 to 10, this is the only common sense. Pero cuando usted lee del 1 al 10, esto es sentido común. This is something that you learn in your kindergartens, right? A teacher teach you how to do this in kindergarten. Do not fight with your friends. Do not steal from your friends. Things like that. It's just a common sense in an adult version. Esto es un sentido común, lo que aprendimos desde niño, quizás en kindergarten, pero ahora lo tenemos en forma de adulto, ¿verdad? Básicamente para mí eso es amar al prójimo como a ti mismo. But nowadays, we need to put it in here as a code of ethics has a big title because people don't follow this. Pero las compañías han sido forzadas a ponerlo en grande como código de ética porque las personas no hacen esto. So when you assign up people, don't just click, click, click. I want you to explain the code of ethics. Así que cuando afilias a una persona, no pase solamente y aceptar todo, explícales la ética, el código de ética de la compañía. If someone wants to sell the product online and someone joining our Atomy to recruit a member from another network marketing, if they understand this, a lot of people is not going to join or they change mind. Y si usted le explica bien, y si una persona entra en la compañía porque es gratis, pero con la intención de vender el producto en línea o reclutar a otra gente para otra compañía, y usted le lee esto, quizás ellos no se afilien y cambien de idea. O cambian de idea. So today we talk about the members agreements. Next couple Friday, when I'm on, I'm going to go over the last two of those, like a one each Friday. So like us, even we're doing the business, we understand what is companies try to protecting companies, us, and our members.
Así que por los próximos 2 viernes, cuando me toque hacer la ponencia, voy a entrar en detalle en las dos últimos, el número 9 y el número 10, y explicar lo que significa para nosotros y en conexión con la compañía. I think it's very important that now we need to learn about what the companies try to striving through having all this, even though there's hesitates people to go through this when they sign up. Yo espero que tú entiendas que la intención de la compañía, porque él está comprometida a hacernos entender este código, lo que significa para los miembros. So this is it for today. Anybody has any question, any concern about this? Esto es todo por hoy. Algunas aquí en la sala, levanten la mano, alguien tenga algo que aportar o algo que no entendió o estoy aquí. So my question is, this code of etiquette of the company is not found on when you're registering all those points that you have from 1 to 9. It is on the members agreement, the bottom part of members agreement. Okay. So le pregunté que si este código de ética estaba cuando estaban registrando una persona. Ella dice que está al final. Is the last 3? I don't recall, haven't done it. Let me show you. Ella me va a mostrar dónde encuentran ustedes en la página al registrar a una persona el código de ética de Atomy. Okay, you see my screen here? Yes. Okay, when you go to sign up and you click here, let's say 18 and over, you click them. Now you need to go through this cursor, right? Right. So that I know, but the etiquette. Right there. On the bottom, you see that? Ajá, okay. Sí, This is ahí where me it is. mostró el código de ética de Atomy, correcto. Es la, ajá. Okay, thank you. Beatriz tiene la mano levantada. Adelante. Sí, hola, muy buenos días a todos. Thank you, JPAC. Thank you for this information. It's very important for everyone. De verdad que es una información súper importante, términos y condiciones de nuestra compañía, porque la verdad, pues está viendo tantas cosas que están pasando, ¿verdad? Con muchos líderes de estar revendiendo el producto, cambio de líneas, y bueno, cuántas cosas está mirando, gente que está vendiendo en Amazon y ve los productos, los está revendiendo. Bueno, están pasando demasiadas cosas, entonces tenemos que tener mucho cuidado porque si no nos van a cancelar nuestra ID y no queremos que nos saquen de nuestro negocio, ¿verdad? Entonces, tengo dos preguntas, bueno, sería una, yo creo. ¿Está permitido uno mandar a hacer el lema o, por ejemplo, el de cisnes en un póster o en una lona? Y como, por ejemplo, cuando tengamos una reunión en casa, ¿verdad? Porque así comenzamos, ponerlo en nuestra pared, ahí el lema, el cisne, o no está permitido. So Jay, she wants to know, since the company does not provide like banners for personal use, like only for the centers, Beatrice wants to know if it is illegal for us to get like the swan done on our own and the lemma and the company motto in a big banner for us to use at either at our places, our home, put them in a wall, or having it when we do the meetings or things like that. Is that okay for us to use to do that? As long as you use it at the center for the official events, that is legal. That is okay. And if you use for unofficial events, that I need some clarification from the companies, then as far as I understand, that you shouldn't use that. Okay, but so I'll double check.
let me get this clear. Mhm. If I'm having a meeting in my home and I want to display the Atomy logo with a swan on it, put it on the wall just to, because it's an Atomy event, it's not sponsored by the company, it's not called official, but we want to have something that represents Atomy with Atomy colors on the wall, or I'm having an event in a park on a tent and I want to hang the Atomy logo. It's not an official event sponsored by Atomy, so I'm not allowed to use it. Only for officially events Atomy sponsor. Is that what you're saying? Well, let me double check that, because as long as you're doing the Atomy business, it is, you can use that, that's okay. But let me double check with the logos that we the company given the logo and the big flyer that we have it at the center. Not sure we can use that. I mean, so far they didn't have any guideline for that yet, but I will double check. The purpose here is it's what I'm saying is in here the logo they're using the wrong logos. You know, they have all different type of logo. That's the one they're talking about using the personal use. So since you're doing the Atomy business and using it, as far as I understand, it's okay. But if using, I don't know what else they can use the logo for. Like if they want to have it on t-shirts for look pretty, you know, things like that. That's a personal use. Usuk-san, do you have any inputs on that? Yeah, some people make a pretty logo, it's round and flower put them in there. It's to create new ideas logo. This is not permit. Only this logo. The old form we have like a round Atomy. It's no using anymore. Only this one new. Okay, and company provide motto and swan, the only center, not personal. So if you do the big seminar, please work with your center leader and using your center. Yeah, we get that, Ms. Song. The question and the dilemma here in question is, can we out of our own pocket duplicate the swan and the company model? Since the company only provides it for the center, can we have that to display in our home or for our meetings? Before, we're not so clear about that, so let me check with the company first, because someone say one thing, another say another thing. So let me check with the company first. Okay, so let me translate. So, toda esta conversación se resume a esto. La pregunta de Beatriz, ustedes la escucharon. JPAC va a chequear con la compañía si nos permite a nosotros crear un banner para el uso de nosotros en nuestras reuniones de Atomy. La señora Yusuk-son dice, nuestra maestra royal dice, que no nos está permitido a los miembros de Atomy usar un logo que no es el oficial, ya sea en nuestras impresiones de tarjetitas, lo que sea. Hay que usar el logo oficial de Atomy como miembro. Si somos miembros no podemos andar con un logo que no es el oficial de Atomy. ¿Alguna otra pregunta, Beatriz? ¿O vamos a esperar la respuesta? Sí. Yo, en mi caso, como Panamá está en preapertura, tenemos que costear todo nuestra papelería, nuestras cosas. Sí, tenía pensado hacer un cisne bien grande. Ajá, sí, Alma. Yo mi pregunta es porque una socia me llamó y me dijo emocionada que van a mandar a hacer el lema, el cisne, ¿verdad? Para exhibirlo cuando hagan sus reuniones, porque va a empezar a trabajar, a juntar gente. Yo le dije, espéreme tantito, le digo, porque creo que no está permitido por la compañía que uno lo mande a hacer. Eso tiene que estar solamente en los centros y la compañía se encarga de enviárselo a los centros, pero a nosotros no podemos mandarlo a hacer. Es por eso mi pregunta. ¿Eso es en México? Sí, en México. Ajá. So, Beatriz,
Beatriz says that one of her members is very active and conducting a lot of meetings, and that member in Mexico, she wanted to get done this dilemma and a big thing and the swan, just because she is having a lot of meeting and she wanted to have that on her meetings. That's why she asked. Okay, Mexico people, the Mexico Atomy officer, call them. My common knowledge, Swan and Moto only provide the center, no personal leader. So you better open your center, company provide Moto and Swan picture. So, that's why we challenge the open center. Okay, only center. Okay. Tengo una pregunta. Buenos días, soy Germania Alma. Sí, Tengo una- Germania, espérame un tantito, mi amor, que tenemos dos personitas que tenían la manito levantada. Déjame Ok. darle lugar y serías la tercera. Ok. Gracias. Tenemos a Josimar. Josimar, adelante con tu pregunta, luego María Brígida y seguida por Germania. Hola, buenos días a todos líderes. Feliz día, espero que estén muy bien. Bueno, mi pregunta sería la siguiente. Hay casos donde a veces hay personas que se auspiciaron hace varios años, digamos 3 o 4 años, pero nunca hicieron el proyecto. Entonces quedaron inactivas a través del tiempo y también su auspiciador no siguió en el proyecto. En ese caso, cuando están inactivas, uno podría, por ejemplo, presentarle el proyecto después de 4 años para que la persona tenga la oportunidad de nuevamente desarrollar el proyecto, o eso se significaría incurrir en, digamos, una mala práctica como se explicó en las normas. O sea, para estar claro en este sentido, porque a veces la persona sí luego logra entender el proyecto después de 3 años, cuando tú se lo presentas, pero como anteriormente estuvo, aunque esté inactiva, ¿cómo deberíamos comportarnos en ese sentido? The question, Jay, is, and very summarized, if a person has signed up for Atomy 4 years ago and hasn't been active at all, didn't do anything, and even the sponsor also no longer doing any the business, can he present that now to that person, or would that be considered after 4 years that that person he's been inactive, would that be considered a violation? You mean the changing the line or signing up? Signing up again. Okay, Mhm. so inactive meanings that as The far membership is inactive. right because it's from been the 4 years. global members. Mhm, mhm. Okay, if we know his name and all the information that as we sign up people, and we can check and see if they're inactive or because somebody order with their ID and password, you know, which we do all the time, and he's still active. We don't know. Yeah, his question was about even if the sponsor is not. Ella dice que hay que saber el ID y la contraseña de la persona para chequear globalmente si está todavía activo. Josimar. ¿Ok? Y si está activo, pues no se puede volver a estar. Si está su ID, su membresía sigue activa porque alguien está ordenando productos con el ID de esa persona, entonces ella debe continuar en la línea que está. Solamente si está inactivo, si ya su membresía está expirada. Okay, thank you. Brígida, adelante. Gracias, Alma. Gracias. Thank you, Jack. Buenos días. Good morning a todos. Mi pregunta, bueno, todos tenemos entendidos que somos consumidores. Si tú compartes Atomy es porque has visto resultado en los productos. Hay personas que están en otras empresas, pero que no tienen los mismos productos que nosotros tenemos. Entonces, es correcto compartir a esas personas que ya tienen, que ya están haciendo un negocio de mercadeo, pero que no tienen los mismos productos que nosotros,
como por ejemplo el detergente y algunos, los alimentos. ¿Es correcto compartírselo a otras personas que están haciendo un negocio, pero nosotros compartir únicamente Atomy por ser consumidores? Esa es mi pregunta y no entendí la respuesta, no sé si dieron la respuesta también de Betty que dijo la señora Isu sobre lo de poner los logos en las presentaciones o el lema, por favor. Gracias, Alma. Ajá, la pregunta que hizo Betty, está pendiente la respuesta que van a preguntar si pueden ustedes o nosotros podemos hacer un logo con el mismo color y todo personalmente para nuestras reuniones, porque lo que se dice ahora mismo es que solamente son para los centros. Entonces, JPAC va a investigar y nos va a contestar eso. La segunda parte de tu pregunta, o la primera fue del reclutamiento de otra persona. Mariana Jobrigida wants to know, is she, as a consumer of Atomy, or even doing the business, can she present Atomy or introduce Atomy to another person that is doing another business of MLM business? Of Can course. she talk to the person? Mhm. Yes. Yes, she Dice can. que sí, sí Only puedes thing- hablar de Atomy. Yo, Brigida, no nos confundamos. Ujú. Es que no se le está permitido a una persona que use el formato o las reuniones de Atomy o el forum de Atomy para introducir otra compañía de MLM. Eso es, pero nosotros debemos hablarle a todo el mundo, háblale a todo el mundo de Atomy. Así esa persona, y tampoco a esa persona no le gustaría que tú entres a las reuniones de, vamos a decir, de Avon y trates de agarrarle las personas de ella para Atomy, ¿verdad? También creo yo en mi personal que no estaría ético hacer eso. Okay, so Jay, I have told Brigida that it's okay to talk to introduce Atomy products, another person that is doing X, Y, and Z product of other company. But the same token, I think I told her in my personal view, it's not good for me to join an Avon meeting, for instance, and try to get all those people to come to Atomy. That's So right. the one That's the that purpose I of- want it done to me, I don't want to do it to somebody else. Mhm. But Right. individually, I can talk to them about other products. Right. It is very important that the key here is a purpose. If you have a purpose, if they have a purpose to join Atomy to recruit member for your own another network marketing, that's what I'm talking about. You can I want to talk to a lot of people who have another network marketing, save them from there. But your purpose is joining to get a member from them. That is a key. The purpose, yeah. Intention. So, lo que ella está diciendo es que es la intención. Si una persona se mete en el negocio de Atomy exclusivamente con la intención de reclutar gente para otra compañía, o si tú atiendes o te metes en otra compañía con la intención de agarrar todas esas personas y traerlas para acá, para Atomy, la intención es lo que se está hablando, no debemos hacer eso. Pero en cuanto a hablarle a todo el mundo acerca de Atomy, sí, tenemos que hacer eso, tenemos que salvar a estas personas, tenemos que traerle salud a estas personas y también una esperanza económica a todas las personas. Sí. And another thing is, let's say if you are the sales masters and above, and you're joining another network marketing, and you are getting the promotion from there, the Atomy, the promotion here will be terminated. Lo otro es, y nos fue mencionado, that was not mentioned, it's very important. Es que si tú estás en Atomy y ya eres miembro de Atomy y estás ganando una comisión y tienes del primer rango para arriba y te metes en otra compañía de multinivel y estás también haciendo esas dos cosas paralelas, tu membresía en Atomy va a ser terminada. And people think that, oh, company will not find out. But, there's social media, people posting things everywhere in the Facebook and all different social medias. And the company will find out.
Y tú dices, bueno, yo lo voy a hacer, la compañía no se va a dar cuenta, pero no te equivoques, las personas postean, suben muchas cosas en las redes sociales todo el tiempo y la compañía se dará cuenta. Ok, muchas gracias. Bien entendido. Gracias, Alma. Gracias, Thank you, Jack. Buenos días. Tenemos a Mon está. ¿Alguien más tiene algo que decir? Sí, Germania está pendiente, Ay, Alma. Germania, mi amor, dale. Creí que era la Ah, tercera. buenos días a todos. Mi pregunta ya me le contestaron una parte, pero yo quiero Ando preguntar. conociendo eso nuevo. ah, por ejemplo, Germania, abra, es que estaba tratando de cerrarle a alguien y te cerré a ti. Abre nuevamente. si yo quiero promover mi negocio, ¿verdad? A los clientes que vienen a mi casa a visitarme y yo quiero poner los banners, o sea, el lema de la compañía en una gran cartulina, yo podría eso conseguirlo en el centro, que el centro nos facilite esa información, que no tenga uno que decir, no, me quedó el color diferente o me quedó diferente forma, no era así que lo quería, ¿me entiendes? Entonces, ¿podría el centro facilitar esa información para todos los socios que en cierto momento lo puedan utilizar? Ok, Germania, ¿tú te conectas de dónde? De Charlo, yo estoy en Charlo, pertenezco a la señora Sue. Okay, so Germania, she's from Charlotte. So her question is, would the center provide a banner for her for the meetings that she would do? So she is not creating her own banner, maybe perhaps with a different shade of colors. The company color is supposed to be matched with the color that the company designated for. So there is a color on the website. So you need to go by the colors and the font when you're using Yes. The question that she has is, can the company provide her with a banner of some sort for her to promote Atomy's products when she have meetings at her house? No. She can't. Product banner, you can purchase at the website resource section. You can click banner. You have a product, Hemohim, shampoo. It's just product banner The available. product banner, yes, it's on the Only. website. Product banners, but we're talking about the model. We're talking about the No, font. only center. I told you. Okay. So la only- compañía no provee un banner para personalmente a las personas que estamos haciendo negocio, solamente para los centros. Y nosotros podemos crearlo, pero no estamos seguros si nos está permitido hacerlo. Así que JPAC está pendiente. Jay, how soon can you get that answer? Or which one? So I didn't know. The answer is product. if we can pay to create a motto and like the company motto in the same shade, the same official logo and everything, can we pay to have that? No, it's not about Alma. It's not about the paying. Who's paying the money? It's a company motto, and the swan is from the official companies. Is in the center. So this is for the center. So if you want to use another sign, like different sign, as far as I talked to director, that you're supposed to get approval from the company. But I'll find out. But motto and the swan is just for the center. Okay, so Germania, ¿te queda claro? El centro no te va a proveer a ti con un banner para tus reuniones y JPAC va a confirmar si nos está permitido nosotros mandar a crear uno y pagarlo nosotros mismos. No se trata tanto de quién va a pagar, sino si nos está permitido. So we have Miss Yusoxon, Royal Master, y Beatriz Miranda con su manito levantada. Betty. Sí, gracias, Alma. Tengo una pregunta, es que es súper importante todo esto.
Por ejemplo, yo que estoy haciendo el negocio, ¿verdad? Y de pronto no tengo algún producto que quiero tener, pero es de otra compañía natural, o sea, otra compañía tiene productos que Atomy no tiene, para que mejor entienda. Y yo me inscribo, pero solamente para consumo, solamente para consumir, nada que ver para hacer negocio, solamente para obtenerlos a mejor precio, porque tú sabes que si nos inscribimos a la compañía, pues obtenemos los productos a bajo precio. Esa es la intención. O sea, ¿está permitido o tampoco está permitido? Y yo te voy a contestar mi opinión y te voy a preguntar después. Yo creo que sí está permitido. Beatriz has this question. If Atomy doesn't have a national product that she needs and another MLM company does, and she joins that MLM just as a consumer, just to obtain that product for a better price, can that be It's allowed? okay. Or is Yeah, that a that's okay. violation? Yeah, as long as she's not doing the business, it's okay. Yeah. Mhm. So, la contestación fue sí. Sí puedes registrarte con otra compañía para obtener un producto que no esté en Atomy y que sea solamente consumidor. El problema está que empiezas a hacer el negocio de la otra compañía. Yeah. Yeah. Thank you, Now Jay. we have Thank you. Lorenzo. Lorenzo Vigil, adelante. No more Hola, questions. buenos días. Mhm. No, that's for you. Just for you. Lorenzo, go ahead, you're the last one. Lorenzo, tú eres el Hola. último en preguntar, adelante. Hola, buenos días a todos. Soy de Nueva York. Mi preguntita está con respecto, si yo tengo miembros que tengan su negocio tradicional, un ejemplo, un restaurante, una tienda, etcétera. Ellos se unen a Atomy. ¿Ellos pueden tener un display con los productos de Atomy o hay regulaciones en dónde y cuándo se puede mostrar los productos de Atomy? Okay, so Lorenzo is logging in from New York. And he says if he has as a partner that has a restaurant, is it allowed for his partner to display Atomy products there? The purpose of promoting it, not selling it, right? Sí está permitido, si es solamente para promoverlo, no como para que sea como una tiendita para vender. Lo que pasaría en muchos casos sería si una persona tiene un negocio, quizás podría poner los productos para promoverlos y quizás venderlos en la misma tienda. Entonces, ¿eso estaría permitido o solamente se podría promover? Él dice que, he says that if clients will come, then you know how you have to have the $99 to have a free shipping. And if they want to buy it right then and there, can they buy it from there? There is a very Fine there's line, a right? gray area. So I'm going to check with the company again, but right now I know eventually company will not allow to sell it in a retail location, period. Because the purpose of Atomy is to online distribution and selling the members on members price. And that's how we connect. That's what network marketing. If you sell it at the retail store, that's a retail product. That's not a purpose of Atomy's. However, if you are I'm not making the decision, but I'm still going to double check with the company. But right now, display over there don't have any price out there. And just the purpose of signing people up for the display, the purpose of displaying is the signing people up, not making the profit from the selling the products. Companies allow that, but it's very gray area. So be careful. And also, I want him to find out if it's not violating to have the display of the skincare product and supplements in the restaurant entities in New York. If it's okay, then it should be okay. But as far as the companies, it's a very gray area that I need to, the logo, same thing. And this one, I'm going to double check with the directors, okay? So yeah, because Jay, here in Florida, we have many salons displaying. We're not supposed to. Yeah, we're not supposed to. Yeah. So eventually company will not allow that because that's not a purpose of Atomy company.
That's not a networking online distribution. So right now, company's not going after those people, but eventually, the company will stop that. Bueno, ahora, ok, so, Lorenzo, lo que ella ha respondido en resumidas cuentas es, ella va a chequear eso, porque si es para promocionar el producto, quizás la compañía no nos va a perseguir por eso, pero si es con la intención de revender y lucrar, tener un dinero extra vendiendo al precio más alto, no, porque se quiere que el consumidor obtenga el producto teniendo una cuenta, una membresía a un bajo precio. Sí, el display o enseñar los productos es exclusivamente para promover y tener más miembros como consumidores, entonces creo que está bien, pero si la intención es de revender el producto, quizás no, pero ella va a chequear y nos va a dejar saber. Ok, creo que aquí sería como un punto más claro. Si la persona de que lo está vendiendo o el dueño del lugar está inscrito en Atomy y lo vende al mismo precio, digamos, al que está para vendérselo a un customer, ¿eso estaría bien? La persona que tiene el negocio es la que está inscrita, la dueña del negocio que lo va a vender, está inscrita en Atomy y dice, bueno, yo voy a poner mis productos ahí y si hay alguna persona que lo desee, yo se lo voy a dar al precio de cliente al que está inscrito por Atomy. Uh-huh. Eso estaría bien. So Lorenzo continues to say, what if that the owner's restaurant is a member and he buys the product and he sells it to whoever wants to buy it to a member price? I already told him that if the intention is just a display to promote to get members, and it would be okay, but to resell for a profit is not. But he said, how about if I have no profit? I just sell it to a member price. Okay, they sell it to a member price doesn't mean that then nobody's gonna sign up if they're gonna sell it to the members. You know? Bueno, ella te dice que cuál sería entonces el propósito de vendérselo a una persona que no es miembro al precio de miembro, porque la intención es tener muchos consumidores registrándose para que ellos se conviertan en consumidores autónomos que puedan pedirlos directamente en línea, ¿verdad? So let me check with direct, because there's some, as I say, it's some gray area which we need to. Ella va a chequear con el director porque hay muchas áreas que están así nubladas. So que I'm no, going no hay to una cosa clara. Ella va a chequear y nos va a responder. Yeah, so I'm going to check with the directors and then we get back to you with all these questions. So the time being, so Usuk-san, can you finish up? Yeah, thank you very much. Great topic. It's a Sharon Mr. JPEG. Muchas gracias. Ha sido un gran tema del día de hoy. JPAC, muchas gracias. Atomy culture is Si me voy el domingo, sí. right principle. So we have to do right principle. So, la compañía quiere que nosotros lo hagamos con los principios correctos. So this business plans the 100 history, long years, network marketing #1 company. Estas éticas están establecidas por cientos de años por las compañías de mercadeo en línea. Es los principios número 1. This is our business, our company. We are the owner. We have to we have to survive as many years this company. We are the owner. So, nosotros como propietarios de negocio, esta es nuestra propia compañía. Nosotros queremos estar en existencia por muchos años. That's why we have to do right way, right principle follow. Por eso tenemos que hacerlo de la forma correcta y seguir los principios correctos. Atomy is getting big. It's a very expand all worldwide. Atomy está creciendo mundialmente. If you don't have a principle, not regulation, it's going to be messed up. Y si estas reglas no son enforzadas, nos va a ser un gran desastre. That's why it's the #1. We have to print right way principle.
Por eso que lo número uno, lo más importante es tener los principios correctos. That's why the company and CEO teaching us, please, right way, right principle, no matter what, no excuse, no play. Por eso que el presidente CEO Hange Park nos dice, sigan los principios correctos, sin excusas, sin el juego vivo. That's why we have to study about what is the right regulation about this company, how to do join membership. We have to study ourselves first. Por eso es que nos dice que cuando empezamos el negocio debemos investigar nosotros mismos, por nosotros mismos y leer todo esto. You are the old leader for this business. We have to do training our partners. What is the regulation of this company? Ustedes como líderes tienen la responsabilidad de entrenar a sus socios y sus de negocios cómo hacer este negocio correctamente. If you have any issue in your bottom, is your downline, your partner play, so everything charge, my charge and your charge. Y si usted tiene personas en su línea abajo que están jugando incorrectamente, haciendo el negocio incorrectamente, eso le va a llegar a usted, va a dañar su reputación. This company finding principle is a being survival. We have to do survival next 100 years. Y los reglamentos que la compañía ha establecido de ética es para que el beneficio de nosotros para sobrevivir y estar en negocio por cientos de años. And speed. Y la velocidad. And balance. Y el balance. So we have to do more focus. We have to speed up and balancing this business. We have to get together, survival this company and this business. Así que tenemos que balancear cómo hacer este negocio y la velocidad para sobrevivir en este negocio. So today, I think this lecture is a recording. Please sharing this one, please. Así que yo creo que hemos grabado esta la ponencia de hoy. Así que compártanla, por favor. Yeah, and study together in your group and sharing any question, so you can ask your sponsor. Y estudienlo con su grupo y alguna pregunta, consulten con su patrocinador. So one Panama member asks 4 years no active, your sponsor, your friend, he is on the side. So what can you do? So I understand your question. A Josimar de Panamá, yo entendí su pregunta, que es que si una persona 4 años ha estado inactiva y es de otra línea, You better ask your sponsor. es mejor que consulten con el patrocinador. Yeah, everything discuss with your sponsor. Thank you very much. Todo consúltenlo con su patrocinador. Muchas gracias. Thank you, everyone. So let's do company model. Have a great Friday. Open your store. Bueno, vamos a terminar con el lema de compañía. Es viernes, abran sus tiendas, sus bocas. All right, company model. Ready? Sí. ¡Vamos! Vamos. Gestiona la visión sobre la fe. Productividad. Vamos. ¡Vamos! Gracias, JPEG. Gracias. Thank you, SRM JPEG. Feliz día. Feliz Oh, hold día. on a second.